por qué dice que fue traicionado por Leonel Fernández? Eso fue que se maltrató a la familia. O sea, es una acumulación de odio. SM no tiene capacidad para extraditarme. Oye, eso nadie te lo ha dicho en este país. ¿Cómo fue que le dijo Quirino a Leonel? Todos esos capos que usted ve ahí, yo fui el papá. Y la fuerza del pueblo no ha entendido el por qué él dice eso. ¿Por qué lo está diciendo? Amigos, bienvenidos a esta entrega con Rafael Linares, una autoridad cuando se trata de investigaciones sobre el narcotráfico en la República Dominicana, y reaparece Quirino Ernesto Paulino, y Linares conoce a fondo la manera en que operaba y que persigue él de nuevo atacando a Leonel Fernández. Bienvenido, Rafael Linares. Gracias, José, por invitarme una vez a tu plataforma, de la cual me considero parte de ella como tal, y a tu público también. Así es, Linares. ¿Qué tú ves en esta reaparición de Quirino Ernesto Paulino a raíz de una carretera que se está construyendo por Baní, que él se ve afectado y que se modifican justamente su propiedad, y aprovecha la ocasión para recordar algunas cosas al expresidente Leonel Fernández? Mira, para mí lo traicionó el subconsciente de una persona bruta que pueda tener negocio, que pueda tener lo que tenga, pero conseguido a nivel de sangre y fuego, como uno le llama en el término en narcotráfico. Otro lo consiguió de manera lícita, pero en esa situación tú no encuentras cómo distanciarte de una u otra. Lo traiciona el subconsciente porque él, reclamando una cosa, vuelve a atacar a Leonel Fernández. Ataca a Félix Damián Olivares, que es un abogado, fue mi profesor de Derecho Penal General en la Pucamaima, y lo ataca de una forma, y entonces trae por las greñas el pleito con Leonel Fernández, porque él dice que le colaboró con 200,000, con 4 millones de dólares o 200 millones de pesos de la época al expresidente. Habría que preguntarle, ¿cómo fue que tú le colaboraste? ¿Le colaboraste como empresario que eras en el año entre 92 al 2004 o le colaboraste como narcotraficante? O sea, la cantidad de dinero que tú le colaboraste a la campaña electoral del 2004, como la que le colaboraste a la campaña electoral de Hipólito Mejía en una parte, la colaboraste a título de ¿qué? ¿De narco o de empresario? Porque hay que ver. Yo creo que fue a título de empresario porque para nadie es un secreto que si hubiese sido a título de narcotraficante, que él va y le lleva maletines de dólares y que todo el que está ahí sabe qué es lo que está vendiendo estupefacientes o enviando estupefacientes para Estados Unidos, estaría loco un político que hiciera eso. Lo que no se ha preguntado aquí es esa ramificación, porque él bien lo dice. Yo fui el papá de todos los capos, de todos esos capos que usted ve ahí, yo fui el papá. Y la fuerza del pueblo no ha entendido el por qué él dice eso. ¿Por qué lo está diciendo? Bueno, porque él era el que controlaba en los años de arriba de los 90, 92, 90, 94, y más allá del embargo que Estados Unidos le hace a Haití, él se quedó con una gran parte de la ruta lícita entre Haití y República Dominicana. Y fue conociendo todo tipo de negocio. Y ahí él se hace dueño de esas rutas lícitas para establecer, lógicamente, o fortalecer el negocio del narcotráfico. Mientras él se vendía como un empresario con ramificación en Haití y República Dominicana, una persona que tenía inversiones diversas, él al mismo tiempo era un poderoso capo de las drogas, enviando toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos. La investigación de Quirino no comienza en el 2004 cuando Leonel llega al poder. La investigación de Quirino comienza años atrás. Lo comienza la DEA y lo comienza el FBI. ¿Qué señales vieron la DEA y el FBI? ¿Qué estaba pasando en la República Dominicana? Ofrece un poco de contexto. Mira, recuerda para que el público pueda entender qué señales estaba dando Quirino que los Estados Unidos le pusieron el ojo. Tú tienes que irte 10 años atrás. Recuérdate que 10 años atrás en Colombia, que son los socios de Quirino, los narcotraficantes colombianos y venezolanos y peruanos,
son los socios reales de Quirino en este caso, en el caso que él hizo 11 años preso. Como es natural, no es nada del otro mundo. Lo que pasa es que en Sudamérica se elabora, se procesa todo tipo de estupefacientes con lo que él transitaba para Estados Unidos. En el año 93, cuando muere Pablo Escobar en diciembre, inicia un proceso de transformación y persecución a las grandes estructuras del narcotráfico en Colombia y por ende en Sudamérica y el Caribe, donde la República Dominicana forma parte. Es importante hacer caso a esto, la división de los territorios. Como por ejemplo los cárteles de las drogas en Colombia se dividen el territorio. Una parte del puerto Buenaventura que da salida al Pacífico la dirigía, como su nombre lo indica, el cartel del Pacífico y el cartel del norte del Valle del Cauca. El área del Caribe en parte estaba dirigida por los paramilitares y una ramificación de las guerrillas. Los paramilitares habían heredado una parte de lo que era el cartel de Medellín, específicamente las Autodefensas Unidas de Colombia y Córdoba, que se dividieron el territorio. ¿Qué estalla, por ejemplo, en el 98, cuando Ernesto Samper, 94 a 98, cuando Ernesto Samper es presidente de la República? Un escándalo que involucró al propio presidente de la República de Colombia por haberle tomado dinero a los narcotraficantes del cartel de Cali. Pero eso ni siquiera fueron los narcotraficantes per se que lo dijeron. Fue una investigación abierta federal contra los Rodrigo Orejuela que dio como consecuencia el apresamiento del financiero de los Rodrigo Orejuela llamado Guillermo Andrea Palomari. Y a través de todos esos documentos se dieron cuenta que había un financiamiento por parte de hacia la campaña electoral, que hubo un financiamiento hacia la campaña electoral de Ernesto Samper a través del cartel de Cali y Guillermo Andrea Palomari. El jefe de campaña de ese momento de Ernesto Samper era Mauricio Bengochea, ese que tenemos aquí gravitando en Dominicana. Pero ¿qué pasa? Hay un escándalo. A Ernesto Samper le quitan la visa en pleno ejercicio del poder. Estamos hablando del 98, finales en el cuatrenio 94-98. Luego viene Andrés Pastrana al poder. También cuestionado, porque se dice también que los narcotraficantes ayudaron a posicionar y a colocar a Andrés Pastrana en el poder. Entonces, Leonel Fernández, que llega 96-2000, tiene que coincidir con esa lucha aguerrida y agresiva por parte de los Estados Unidos sobre Colombia y sobre el Pacífico. ¿Qué hicieron la mayoría de los capos de las drogas? Se trasladaron hacia el Caribe por la gran persecución que tenía Estados Unidos contra los narcotraficantes en el Pacífico. ¿Qué hicieron? Se dividieron el Caribe por región, como el pastel. Y entonces se iniciaron investigaciones que comienzan en el gobierno de Hipólito Mejía. Las investigaciones contra él y contra otros grupos dominicanos y colombianos comienzan en el gobierno de Hipólito Mejía, en una colaboración amplia y extensa por ejemplo, en el caso de Hipólito, en el gobierno de Hipólito, Hipólito le abrió las fronteras marítimas a los Coast Guard en Estados Unidos para que pudieran penetrar a aguas dominicanas para apresar cualquier narcotraficante que interviniera en su territorio, tanto en Puerto Rico como en Miami. Hipólito le entregó una serie de narcotraficantes. Luego del gobierno de Leonel Fernández, el primer cuatrenio, Hipólito apertura la entrega de grandes capos de las drogas hacia los Estados Unidos, específicamente Puerto Rico. Cuando Leonel llega en el 2004, Leonel no puede hacer otra cosa. Fíjate que Quirino dice, yo nunca pensé que él me iba a hacer eso, pero es que eso no estaba en manos de Leonel. Había una solicitud de extradición. Y Leonel no se podía negar, porque ya tenía un precedente con Ernesto Samper en Colombia. Estamos hablando del 2004. Hacía 6 años que ya la embajada y que el gobierno de los Estados Unidos había creado dos procesos, el proceso 8000 y el Plan Colombia. Entonces, esos dos planes y ese proceso que fue un escándalo, el proceso 8000, la administración de Leonel lo tiene latente porque tiene un embajador en Colombia, tiene cónsul en Colombia, tiene embajador en Panamá,
y tiene un desmantelamiento natural de los cárteles de las drogas en Colombia. Pero ¿por qué dice que fue traicionado por Leonel Fernández y que ese abogado, Félix Damián Olivares, que tú mencionaste al principio, era que le suministraba la información a Leonel Fernández para que éste la compartiera con organismos internacionales, con autoridades en los Estados Unidos? ¿Es esa la traición a la que él se refiere? No, él se refiere a la extradición como tal y al robo que posteriormente el Ministerio Público le hace, como la mayoría de veces el Ministerio Público del momento le hicieron en los allanamientos, que tú sabes muy bien que es un festín que ocurre. Ese caso tiene 21 años que se conoció y 21 años después sigue ocurriendo lo mismo. Cuando la autoridad va a una propiedad de un narcotraficante es botín de guerra. Y él se queja porque hubo dinero que no era del narcotráfico, porque ahí es que vuelve mi pregunta. O sea, el dinero que usted le dio, tenía dinero limpio. Él tenía dinero porque él era uno de los mayores comerciantes, uno de los mayores empresarios, conocedores de las rutas, mercancías lícitas entre República Dominicana y Haití, ante el embargo que sufre Haití con Estados Unidos. Recuérdate que en el 94... principio de los años 90, en el gobierno de Aristide, Estados Unidos presiona a Aristide para que salga del poder. Y eso lo hace con medidas económicas que van a afectar a Haití. ¿De dónde se suplía Haití? De República Dominicana como tal. Y uno de los hombres claves de manejo de toda esa mercancía lícita era Quirino Ernesto Paulino. Era un gran empresario del sur. Era un gran empresario de la República Dominicana, pero también a la par era un gran capo de las drogas. Porque manejaba rutas, manejaba el idioma el lenguaje de los narcos y manejaba conexiones tanto en Venezuela como en Colombia y en Perú. Señor, el caso de Quirino Ernesto Paulino, que si él tuviera un asesor, si él tuviera una persona que le aconsejara, él no batiría mucho eso, porque él tiene la misma narrativa del 2015 al 2025, la misma narrativa. Pero eso obedece a una estrategia política, porque hay personas diciendo que si esto es porque Leonel Fernández ya se perfila como un candidato a vencer en las elecciones del año 2028. Mira, yo creo que no, porque es que aquí viven hablando que eso es campaña sucia. Mira qué es lo que pasa con los narcotraficantes. Los narcotraficantes muchas veces, y malo de ese tiempo, de los 90, son rencorosos cuando le dan el dinero a una persona son hombres de palabra. Fíjate que él lo define. El único negocio donde usted no da un papelito, donde usted no da un centavo y usted entrega una mercancía y esa mercancía se la devuelven en dinero, es en el negocio de narcotráfico. De palabra. O sea, estamos hablando con una persona de una estructura mental cerrada, obtusa, es decir, muy cerrada, donde él entiende que cuando te da un centavo a ti como dirigente político, como político, ya tú tienes que protegerlo. ¿Qué le ha faltado, por ejemplo, a la Fuerza del Pueblo? Porque tampoco esto es un asunto para defenderlos o eximirlos que nunca se han sentado. Por ejemplo, el expresidente Leonel Fernández, tú nunca lo has visto hablar de ese tema. Por ejemplo, Leonel Fernández se puso un polígrafo en los Estados Unidos sobre ese tema. Las autoridades norteamericanas, Leonel Fernández se puso un polígrafo para hablar de ese tema. ¿Qué determinó? Y lo pasó. Lo pasó. Porque una cosa es cuando tú le colaboras a una persona como capo y él sabe que tú eres un capo. Y otra cosa es que tú llegue este empresario disfrazado y nadie le alerte al presidente o al candidato presidencial. Mire, presidente, yo creo que ese dinero, pero tú lo llevas a tus empresas y tú dices, mire, yo tengo esta empresa. Pero eso no puede ser, insisto, una estrategia, porque de repente hemos escuchado durante los últimos 4 años una cantidad importante de extraditables vinculados al Partido Revolucionario Moderno, incluso un regidor hace poco. Sí. Y todos los meses se menciona y se hace referencia a la cantidad de miembros de ese partido que están judicializados en los Estados Unidos, y que Quirino reaparezca con esta narrativa que ya había dicho con anterioridad, entonces de alguna u otra manera viene a restregar ese pasado y viene también a darle duro
a lo que son las aspiraciones de Leonel Fernández. Pero mira, es que filo con filo no corta. O sea, para combatir el tema del PRM, no necesariamente hay que acudir a Quirino, porque son dos estructuras totalmente diferentes. Tenemos, por ejemplo, un diputado al Congreso de la República que se hace diputado y siguen cayendo en el mismo error. Tú ves el hilo conductual de los narcotraficantes y siguen cayendo en el mismo error. Se meten a la política y cuando se meten a la política, lamentablemente se embroman o se joden, como se dice. Carlos Leder Rivas escribió una obra que se llama Vida y Muerte del Cartel de Medellín. Lo primero que hizo en Colombia fue decir, cuando regresó a Armenia, a su ciudad natal, dice, yo no voy a hablar de política, yo no me voy a meter en política. John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, está muerto hoy porque se puso después que salió de la cárcel, 23 años después, primero se puso en un encontronazo con Petro, revelándole el pasado de Petro, que Petro es un narcotraficante, delincuente y todo lo que se imaginaba Popeye en decir. Finalmente murió de un cáncer de esófago. ¿Tú crees que fue de un cáncer de esófago? Lo envenenaron en la cárcel. Lo murieron. Lo murieron. Entonces, un capo siempre en estas sociedades latinoamericana, donde el Estado actúa como un Estado criminal, siempre llevará la de perder. Ahora hay mucha gente que no entiende, no hace pedagogía con este caso. Lo que entiende es, y Quirino tiene moral para hablar, un tipo que fue condenado a tantos años por un tráfico de cocaína, por esto, por aquello. Espérate, eso no se ve así. Quirino hay que preguntar el por qué él tiene una insistencia de mencionar a Leonel Fernández. Quirino pasó a ser testigo protegido. ¿Por qué Quirino pasa a ser testigo protegido de los Estados Unidos de Norteamérica? Porque tuvo que mencionar a alguien. Tuvo que delatar. Tuvo que delatar. No fue a Leonel Fernández que él delató para pasar a testigo protegido, ni fue a Félix Bautista, ni fue al otro, a Florentino y a Medina y Medina. Eso es una ramificación política. Fueron a los capos de las drogas, colombiana, venezolana, que parte de ese caso de Quirino está clasificado. Yo tuve la oportunidad de hablar con una persona. Parte de eso está en bóveda, clasificado. Es decir, estamos hablando de una persona, como él se define, capo de capos. ¿Y cuáles eran los capos del momento cuando Quirino cae preso? Aquí en la República Dominicana no le voy a dar importancia. Porque yo he dicho, aquí uno de los capos más completos de todo esto es él. Pero ¿cuáles eran los capos que se movilizaban en Colombia? Tú tenías 4 o 5 grupos traficando con drogas al Caribe. Estaba el Cartel del Norte del Valle del Cauca, estaban los paramilitares dirigidos por las Autodefensas Unidas de Colombia y Córdoba, estaba una ramificación del Cartel de Cali, y estaba otra ramificación del Cartel del Pacífico que lo dirigía Evaristo Porra en un momento y que luego pasó a ser de una gran corporación político-militar en Colombia. Toda esa gente traficaban con cocaína hacia el Caribe, incluyendo a la República Dominicana. Habría que preguntarle a él. Tú llegaste, 11 años tú tuviste allá. Ningún capo de las drogas en la República Dominicana, en el Caribe, pero principalmente aquí, de los que se han ido extraditados, todos han negociado. Ningún capo se ha declarado culpable en desventaja. Desde él hasta César Emilio Peralta, para que tú tengas una idea. Él se declaró culpable negociando, entregando ruta, entregando gente del cártel, entregando narcotraficantes. Fíjate que ahora él dice, yo le llevé 200 millones de pesos y un grupo de amigos míos que yo no lo puedo mencionar. ¿Y por qué tú no lo mencionas? Porque ahí no influye el periodismo. Y le dice, pues un momentito, por favor. Mencione cuáles eran sus amigos. ¿Cuáles son sus amigos? Solo a Leonel Fernández usted le dio dinero. Pero ¿cuáles son esos capos que usted no puede mencionar? Porque él tiene límites para mencionar. Pero un momento, usted dice que le dio 200 millones de pesos a Leonel, 4 o 5 millones de dólares a Leonel Fernández. Excelente. Bien. Ahora bien, Quirino, ¿a cuántos narcotraficantes usted mencionó en ese caso? Se cae la entrevista porque él no tiene capacidad de decir eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que él tiene que buscar una cobija
en el 15 y ahora tiene que buscar una cobija porque la vida de Quirino permanentemente está en peligro. No por la fuerza del pueblo ni por Leonel Fernández, sino por la negociación que él hizo allá. Hoy no fue con 1.382 kilos que lo agarraron en la carretera Duarte. ¿Y cuántas toneladas de cocaína había traficado? 1.300. Bueno, en la historia. Y el camión que desapareció, tú recuerdas. Claro, pero que era un capo de capo, él mismo lo ha definido y soy el papá de todos los capos. O sea, como el papá de todos los capos, 11 años después, cuando Carlos Leder Rivas te dura 33 años preso, cuando, por ejemplo, de esos paramilitares que traficaban con cocaína para acá, en el tiempo de él, Diego Murillo Bejarano, por ejemplo, alias Don Berna, que es quien mata a Pablo Escobar, pero ese tipo tenía una ramificación en el Caribe, condenado a 31 años. Daniel Barrera, alias el Loco Barrera, condenado a 30 años. Oye bien, por ejemplo, don Diego L. Montoya, condenado a 45. O sea, la mayoría de esos capos narcotraficantes o están muertos o están presos a él grandes. solo pasó 10 años. Y él solo pasa 10. Entonces, ¿cómo es que tú pasas 10? Viene a tu... Te protegen porque estaba en el programa de protección a testigos. Y tú decides que no, que tú vienes para tu país. Arma un escándalo con un expresidente que esté en el poder, que ya es una obligación de ese expresidente estando en el poder de cuidarlo. Porque si le pasa algo, lo mataron la gente de Leonel. No sé si tú me estás entendiendo la estrategia que han usado, la narrativa. Lo que pasa es que hay gente en la fuerza del pueblo que ve ahora campaña sucia, la pedagogía del narcotráfico. Señores, la pedagogía, el porqué de las cosas, el principio socrático, el porqué de las cosas. ¿Por qué Quirino está permanentemente diciendo que es Leonel, que es Leonel, que es Leonel? Pues te voy a poner otro ejemplo. En el año 94, cuando Florian Félix cae preso por un barco, una embarcación, realmente Florian cayó preso por nada porque no le ocuparon nada. Le ocuparon menos que lo ocupó, comparado con lo que le ocupó a Quirino. Y Florian le terminan matando en la cárcel. Después de ahí, ¿cuáles son los grandes capos que tú tienes aquí en la República Dominicana? César el Abusador. César el Abusador, que parte también de esa estructura, si tú lo analizas, porque el narcotráfico salió de manos pensantes. Cuando mueren estos grandes cárteles de las drogas, los Estados Unidos se preocuparon por dos cosas. Quitarle de las manos al narcotraficante, quitarle de las manos el negocio del narcotráfico a la gente pensante, la gente que tuviera y dividirlos. Porque el narcotráfico, en los años 90, esas familias tenían la capacidad que él tenía en el 94, que eso es lo que él no quiere decir. Del 94 al 2004, él tenía la capacidad de financiarse, de autofinanciarse. Él no tenía problema económico. De hecho, él entró en conflicto con grandes familias dominicanas. ¿Con cuáles, Linares? No, porque esa parte, él tendría que revelarla. Con grandes familias, pero ¿por qué negocio? ¿Con cuáles negocios él estaba colindando? Recuérdate que él lo que tenía era plantaciones de tierra, agrícolas. Él se dedicaba, era un campesino agrícola. Y tenía toda la maquinaria para desarrollar una agricultura de último minuto en ese momento. Y tenía también rutas y tenía una serie de negocios lícitos, vuelvo y te digo. Pero también, conjuntamente con eso, tenía los negocios ilícitos. Quirino es el tipo de narcotraficante conceptual en el negocio de palabra. Por eso que yo le digo a la gente de la Fuerza del Pueblo, eso no obedece a una línea contra... No. Lo que pasa es que él ve ahora que hay un predio de él, una propiedad de él, y es un tipo paranoico porque todo el tiempo lo está. Y que, por ejemplo, él ve que le desbaratan una finca, se la pagan, ve la oportunidad de montar un negocio ahí y Obras Públicas va y le desbarata. Cuando el miedo que le asombra permanentemente, descubre que Félix Damián Olivares está ahí, el consultor jurídico de Obras Públicas, quien me traicionó en el subconsciente de él, quien es mi enemigo, quien iba y brindaba informaciones, quien hacía tal cosa. Entonces él arremete contra Leonel Fernández ahí. Y lógicamente a Leonel y a la Fuerza del Pueblo le afecta eso porque no ha salido a defenderse.
No ha salido. ¿Y por qué Linares en el año 2016 o 2015, tú me corriges, que Leonel tenía todo listo para su campaña, que es cuando él reaparece? ¿Quién trajo a Quirino al país? Él vino porque se articuló toda una campaña desde el sector de Danilo Medina para que a través de Salvador Holguín se frenara por completo a Leonel Fernández. ¿Qué pasó en ese momento? Mira. Porque recuerda tú que Leonel estaba con la campaña, soplan los vientos. Sí, sí. Desde que apareció Quirino, los vientos dejaron de soplar y Leonel tuvo que esconderse porque él dijo que le entregó una planta que supuestamente hoy día está instalada en Funglode, que le dio esos 4 millones de dólares y que él hizo otras cosas por Leonel Fernández y que su conexión era Félix Bautista. Hubo una corriente que dijo que eso fue orquestado por la cúpula del PLD vinculada a Danilo Medina. Pero, ¿qué tú sabes de eso? Mira qué es lo que pasa. Recuérdate que en el 2004 el PLD llegó al poder con Danilo Medina, con Leonel Fernández, con todos esos grupos. Llegó al poder con el PLD en su conjunto. Número uno. Número dos. La campaña, lógicamente, afectó a Leonel Fernández porque tienes que ver el contexto. En el 2004, cuando se llevan a a Quirino, está gobernando Bush. Y en el 2015, cuando llega Leonel, cuando llega Quirino, está gobernando Obama. Muchos militares del gobierno de Leonel Fernández terminaron sin visa por ese caso. Y terminaron siendo perseguidos por ese caso de Quirino Ernesto Paulino. Porque eso abrió una ventilación a nivel militar, eso abrió una investigación a nivel militar y a nivel político de carácter increíble. Entonces, ya eso se conocía en la República Dominicana. El grupo del PLD en ese tiempo, en su conjunto, creía que Quirino estaba ya prácticamente muerto, incluyendo a Vincho Castillo de la Fuerza Nacional Progresista. Oh, sorpresa de la vida, Quirino pasa en el 15. Yo esta mañana le decía a una compañera, ¿qué hicieron los contrarios a Leonel? Todos, porque tú mencionas al PLD o escuchas mencionar al PLD, pero también tiene que mencionarte el grupo de Hipólito, que en ese momento era atacado sin misericordia o fue atacado sin misericordia por el grupo de la Fuerza Nacional Progresista, por Vincho, sí, de que tenían relaciones con Quirino y que esto. Entonces, no solo hay que analizar el grupo de Danilo, sino que políticamente quien también se benefició del otro. El grupo de Hipólito también se benefició. El grupo de Luis era inexistente en ese momento porque no tenía la gran fortaleza. Hablo del grupo de Hipólito porque a Pepe Goico, recuerda que el fabulador de Vincho Castillo lo vivía mencionando en sinnúmero de cosas. Diciendo que se había recibido. Al propio Hernani Salazar. ¿Tú no te recuerdas que Hernani le ganó una demanda, una querella? Entonces, todo eso, lo que pasó con este caso de Quirino es que la clase política del país, tanto la gubernamental como la opositora, comenzaron a bombardearse. Pero entonces, por hicieron esquina, entonces, Danilo hizo esquina con su aliado Hipólito Mejía. No, es que yo no lo veo desde el punto de vista de Danilo. Yo lo veo desde el punto de vista de dejarlo penetrar a la República Dominicana, que ahí el Estado no hay forma de desligarlo, porque el Estado tenía conocimiento de que Quirino entraba al país y lo que iba a hacer ahora. Pero ¿por qué entonces le cobra, al primero que le cobra la deuda es a Leonel? No, no es al primero que le cobra la deuda. Oye, ¿por qué? Ya Quirino había enviado sendas comunicaciones, sendas cartas, comunicaciones con membrete y todos sellados desde la correccional, desde la cárcel federal donde él se encontraba. Se le enviaba a Leonel Fernández correspondencia. Devuélvame mi dinero. No, simplemente porque, oye, lo que pasa con este Ministerio Público es que este Ministerio Público es una cosa que 30, 40 años para atrás que tú tienes que evaluarlo. Abusador. Actúan como criminales en los casos. Entonces, lo primero que enfureció a Quirino fue, y enfurecería a cualquier persona, después de haber colaborado tanto a una campaña electoral y que nadie reconozca, aunque sea en la desgracia, presidente, pero independientemente, vamos a entregar a ese hombre, pero ese hombre recuerde que
tenemos que la dignidad. Bueno, hasta en la casa de su madre querían penetrar con tractores y todas esas cosas. Entonces, eso, mire, por más que usted quiera sacarle eso a Quirino del corazón y sacarle eso de la cabeza, eso enfurece a cualquiera. Después que yo te colaboré, ya sea, como empresario, como capo, lo que sea. Pero ya que tú te diste cuenta que yo soy capo, entonces respétame por lo menos a mi familia. No se hizo eso. Lo que hizo fue que se maltrató a la familia. O sea, es una acumulación de odio permanente. Pero tú estás llegando a la génesis del problema. Entonces no me o sea, ven, que es más allá de 100 millones, de 200 millones. Di que ven para acá. Di que el PLD le dijo un grupo al PLD y le dijo, no, lo que pasa es que con Quirino pasó algo que permanentemente, históricamente durante su prisión, él lo sintió y lo vivió. Lo sintió y lo vivió. Porque le persiguieron a su familia. Le quisieron perseguir a su madre. Le quisieron perseguir a sus familiares más cercanos. Y es un capo, no lo perdona. A sus queridas. A todo el que era a su alrededor. Por ejemplo, él dice, a mí me robaron de una caja fuerte 18 millones de pesos que no tenían que ver con eso. Me robaron incluso hasta unos trajes. Me robaron zapatos, me robaron cosas que son... Se robaron una cantidad de relojes. Todo eso debió pasar a un inventario y entregárselo a los Estados Unidos. Entonces, el narco se siente burlado porque dice, ok, vamos a suponer que Leonel no lo sabía, el presidente no lo sabía, pero fulano lo sabía, tal militar lo sabía porque yo le pagaba peaje a tal militar. O sea, lo que pasa es que nadie quiere hacer esa pedagogía que yo estoy haciendo. Ni en el PLD la quisieron hacer, ni en la Fuerza del Pueblo, porque es más fácil echarle la cuava al grupo de Danilo que me lo trajo en el 15. No. Vámonos por parte. No estoy eximiendo a nadie de eso, porque en el 15 se sabía que él iba a entrar. Y como él entró, lo primero que había que detenerlo. ¿Tú crees que Salvador Holguín cobró un dinero? Mira, con eso te iba a decir. Mira, Salvador Holguín. Porque él se buscó un problema y se tiró arriba a un partido en el poder. Espérate, se tiró arriba al grupo de Leonel. Pero ¿qué pasa? Volvemos a lo de las cartas. Volvemos a lo de las cartas. Así como Quirino buscaba cartas, me enviaba cartas para que le ayudaran, le flexibilizaran algunas cosas porque él estaba cumpliendo una condena allí. Quirino buscaba periodistas para que trataran de ventilar su caso. Y el único que accedió, joven, inquieto, diríamos nosotros atrevido, tú me entiendes, con las primicias, con las cosas, fue Salvador Holguín. Que yo no puedo decir que si cobró o no cobró, porque yo no tengo pruebas fehacientes sobre eso. Pero de que yo siempre hablo del minuto. O sea, usted puede tener 59 minutos y le falta uno para cumplir la hora. Ese minuto que te falta para cumplir la hora es lo que te permite diferenciar. Lo que pasa es que el periodismo dominicano de este país está coaccionado, raptado por las organizaciones políticas. Y Salvador Holguín, en un momento determinado, lo que hizo fue ventilar la primicia. Luego se pelea con el PLD, luego se pelea con Danilo y luego se pelea con los hermanos de Danilo. Entonces, ¿cómo tú le llamas a la película? Cobró. O sea, y sigue dando primicia todavía. El único que quiso hacer eso, porque nadie... Bueno, y la Z101 en su momento. Claro. Que yo en el gobierno de la noche, porque eso se ventiló en el gobierno de la mañana, yo estuve ahí en el gobierno de la noche, ese día. Yo comencé a hacer los mismos cuestionamientos que yo hacía hoy sobre ese caso. Pero ok, él está mencionando a los políticos, pero ¿y los capos que él mencionó allá? ¿Dónde están? ¿Por qué él no lo menciona? ¿Por qué él salió 11 años después? Que lo diga. Que lo diga. Vuelvo y te digo, parte de ese caso está en las bóvedas militares y del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Clasificado ese caso de Quirino. Por eso te digo que cuando él sale con eso, hay que analizarlo desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista del narcotraficante, sin formación académica, sí comercial, porque no hay necesidad de tener condiciones académicas para tú ser un gran capo. Todo lo contrario, la historia te ha demostrado que son las personas con más bajo nivel intelectual que llegan a ser. Chapo. Y el mismo César.
Sí. que no sabía ni leer ni escribir prácticamente, y era el dueño de la República Dominicana, por lo menos de la operatividad. Entonces, él actúa y actúa desde ese desenfreno. Por ejemplo, una de las revelaciones que hace por la que murió Carlos Castaño fue porque él comenzó a revelar a cuáles políticos los paramilitares estaban colocándolo a nivel regional, dándole dinero. Mientras él tenía un enfrentamiento con sus hermanos, con este, con aquel, con el otro, no tuvo problema. Desde que comenzó a mencionar a los políticos, se lo lambieron. ¿Y con quién se lo lambieron? Volvemos a Quirino. ¿Con quién se lo lambieron? Con sus propios hermanos, que él tenía problemas. Vicente Castaño es que lo manda a matar, lo manda a asesinar. Al igual como él cuando manda a matar a Fidel Castaño. Es decir, a Quirino lo que han hecho es que le han recordado un poco su odio con ese tema de la finca de él. Y que él ve como una afrenta que Félix Damián Olivares esté pendiente y esté presente en todo eso. Porque así es que él lo ve. Tú tienes que analizar eso desde la paranoia del narcotráfico o del narcotraficante como tal. Hablando, tú mencionabas a César el Abusador. Han corrido algunos rumores en el país que indican que supuestamente él estaría llegando en los próximos 6 meses. Y entonces, yo quiero que tú digas si esto es cierto, si esto es falso, qué hay de cierto en eso que se está diciendo. Porque asimismo como le vulneraron lo que consiguió con su patrimonio serio o amañado, asimismo también con Quirino, asimismo pasó también directamente con César el Abusador, donde fiscales se quedaron con su villa, se quedaron con sus relojes, se quedaron con sus vehículos, se quedaron incluso hasta con novias que él tenía. Mira, con Estados Unidos es impredecible tú decir que César viene o que César va, según el comportamiento de Estados Unidos frente a los capos. El abogado, en principio, de César Emilio Peralta, Joaquín Pérez, escribió un libro que yo se lo recomiendo a la gente, que se llama El abogado de la mafia. Y él cuenta historias ahí de cómo narcotraficantes sin ninguna posibilidad para salir de la cárcel terminaron siendo objeto de investigaciones, sacándolo para afuera y perdonándole la existencia. Yo te pongo el ejemplo de, por ejemplo, Rodríguez Abadía, alias Chupeta. Juan Carlos Rodríguez Abadías, alias Chupeta. El gran capo de capos en su momento en Colombia, apresado en Brasil con la cara desfigurada, lo llevan extraditado a Estados Unidos, que todo el mundo creía que le iban a cantar 40 o 50 años de prisión. Termina testificando contra el Chapo Guzmán y hoy está libre. Pero los hijos del Chapo, Emma Coronel está suelta en Estados Unidos. Sí, la esposa. O sea, el comportamiento de la justicia norteamericana con estos casos te dice que ellos no tienen narcotraficantes benditos, que eso es lo que tiene que cuidar la autoridad cuando se le está robando cosas a los narcotraficantes. Porque que se le roban todo, entonces después vienen esos capos aquí, ya tú sabes. Ahora, ¿qué pasa? Es impredecible. Yo no puedo afirmar eso de rumores, porque eso tiene que darse para yo creerlo. Claro. Ahora bien, César acaba de demandar al gobierno de los Estados Unidos, que para mí ha cometido un error. Eso porque no le dan unos medicamentos, sí, que esto, que aquello. O sea, con el gobierno que tú estás negociando, porque cuando tú te sientas con la fiscalía a negociar una pena bajita por tú colaborar con la DEA, con el FBI, con la Homeland Security, con el ICE, con lo que tú quieras, con cualquiera de las agencias que tiene que ver con estos temas, y tú te sientas con el gobierno de los Estados Unidos que tú te estás sentando. Ahora, concomitantemente a eso, tú te estás sentando, tú estás demandando al gobierno de los Estados Unidos. O sea, por un lado tú estás negociando y por otro lado estás negociando. ¿Cómo se llama la película? Entonces, hay que esperar, porque este caso, recuérdate que César se declara culpable, pero a César no le han todavía leído una sentencia diciéndole, mire, usted está condenado a 6 años, a 40 meses, a tanto, váyase por la ruta 35 para que usted negocie, váyase por tal cosa. A César no le ha dicho eso. ¿Qué es lo que ha pasado? Históricamente los capos, los narcos,
le colaboran a todo el mundo. Y la palabra de esos capos es la del huevo contra la piedra, el pleito del huevo y la piedra. Siempre se agarran de un clavo caliente, yo voy, yo no voy, yo le di tanto a fulano, yo no le di tanto, pero es la palabra del capo contra el político. ¿Y quién que diseña las políticas de Estado? Es el político. Siempre gana el político. En la lucha contra el narcotráfico siempre gana el político. Hay que decírselo a este señor. Por más preponderancia, el que hizo cárcel no fue Leonel, el que hizo cárcel fue él. Al que condenan por narcotráfico fue a él. El que negoció para tirar para adelante a un grupo de narcos fue él. No fue Leonel. Leonel fue y se puso un polígrafo allá y lo pasó. Sea mentira o sea verdad, lo pasó. Y mantiene relaciones con los Estados Unidos. Usted no puede entrar a los Estados Unidos porque lo deportaron porque usted cumplió una condena por narcotráfico y nunca puede entrar para los Estados Unidos. Entonces, eso no es campaña sucia, eso es la realidad, la pedagogía del de un caso de narcotráfico. Wow. Ese caso de Quirino, hay gente en Estados Unidos que antes de hablar tenía que firmar un documento, comprometerse a no revelar nada, bajo la premisa de que si revelaba algo, podía caer preso en Estados Unidos por violación a las leyes federales. Eso nunca cito. El señor te lo acaba de decir. Yo era el capo de capos. O sea, toda la droga que se movía ¡cuánto orgullo! En República Dominicana en tu tiempo, era tú o que la despachaba o la enviaba. Claro. Tú eres el papá de todos los capos. Entonces, es por eso que te condenaron. Sí. No fue de que porque tú le diste 200 millones de dólares a Leonel, 200 qué sé yo cuánto a Leonel. Ahora, ¿qué es la lección que llama esto? Que no la cogen los políticos, no la aprenden. Tú ves todos los líos que tiene el PRM. Tú ves todos los líos que tiene la propia Fuerza del Pueblo. Tú no escapas de que 4, 5, 10 narcotraficantes se cuelen otra vez a la campaña. ¿Por qué? Porque el narcotraficante busca poder. Impunidad. Y busca poder político e impunidad. Que eso es lo que no quieren entender. Y por eso tú ves que a cada rato explota una vaina. Miguel Gutiérrez, el Chino Domínguez, el Fricolandia, el de Montecristi, Yamil Abreu. Yamil Abreu. Esto. ¿Qué campaña sucia? No es campaña sucia. Lo que pasa es que los políticos no tienen un sedazo, no tienen un filtro. Y los militares que están al lado del político, ¿por qué es que no lo pueden cumplir todo? Yo siempre culpo en esta situación, no al presidente Luis Abinader, es a su seguridad, porque así al entorno. ¿Cómo te lo llevan por un tipo que está investigado por narcotráfico? Te lo llevan a un abismo y la vida del presidente corre peligro. Entonces, eso es lo que hay que cuestionar. Quirino fue como empresario, como capo, porque si se te sentó como capo, no hubiese quedado uno suelto aquí de la Fuerza del Pueblo. Porque Estados Unidos no relaja. ¿Qué acaban de hacer con el jefe antidroga de México? Condenado a 33 años. O sea, Estados Unidos ha mandado una lección permanente a los políticos que se vinculan con el narcotráfico. O sea, ¿tú crees que hubiese sido diferente con Leonel? Todo lo contrario. Ahora, hay militares aquí que han perdido la visa por su vinculación con el narcotráfico. Pero ¿quién le alerta al Estado político que no, nadie lo alerta? Entonces, esa es la realidad de hoy con Quirino, Ernesto Paulino. Con Quirino. Bueno, yo entiendo que Rafael Linares ha descrito de una manera magistral esta situación. Y yo creo que ha sido el periodista más claro y más objetivo, porque no se ha dejado llevar de las corrientes que han querido dar un tinte diferente a la reaparición de Quirino Ernesto Paulino. Y tiene fundamento todo lo que tú explicas, basado en el historial, basado en el patrimonio, en la forma en que él se vio pues atacado ante la extradición, extradición que determina a los Estados Unidos y que cumplió Leonel Fernández al llegar al poder. Pero ¿por qué él con Hipólito se lleva tan bien, Linares, para ir concluyendo? Bueno, es que él ve a Hipólito, nunca lo vio como una amenaza, nunca lo vio como una persona que le hizo daño, nunca tuvo el poder, porque esa misma posición la hubiese tenido él con Hipólito, si Hipólito hubiese estado en el poder. Porque si en el gobierno de Hipólito lo hubiesen pedido a él en extradición, porque la extradición de Quirino llega en diciembre de 2004.
la extradición como tal. Mira. A los pocos días ya de Leonel Fernández asumir. Mira, cuando... Esto es una frase muy fuerte. Cuando una persona cuando una persona tiene dinero, cuando un come-M tiene dinero, o el come-M acaba con el dinero, o el dinero acaba con el come-M. Oye bien, retar a un presidente nunca es bueno. Usted puede criticar a la figura presidencial, que tampoco aquí hay capacidad para entender eso. Yo diariamente critico a la figura del presidente, no a Luis Abinader. Pero te lo traigo como consecuencia de esto que voy a decir. Quirino cometió un error y lo sigue cometiendo 10 años después, de retar a un presidente. ¿Tú sabes por qué Quirino está extraditado? ¿Por qué Quirino fue extraditado? Porque retó al presidente. Porque lo retó al presidente. SM no tiene capacidad para extraditarme. Oye, eso nadie te lo ha dicho en este país. ¿Cómo fue que le dijo Quirino a Leonel? Mira, ese caso despertó las alertas en Venezuela con un cargamento, con un barco cargado de cocaína, donde se involucró a Quirino mucho antes de la extradición. Y gente presa por varios casos de narcotráfico en el extranjero y del extranjero mencionaron a Quirino. Cuando llega el problema a Palacio, que todavía no había llegado la extradición, el expresidente Leonel Fernández encomienda una comisión de militares y políticos para que investiguen ese caso. Pero resulta que eran los mismos militares y los mismos políticos que iban donde Quirino a buscar cuarto. Entonces eso se quedó ahí. Y lo que hicieron con el emisario que había alertado ese problema en Venezuela, desde Venezuela que había alertado ese problema, fue aislarlo de Leonel Fernández para que lo cuidara. Porque ese emisario, el único objetivo de él era cuidar a Leonel Fernández, que saliera de ese problema de la mejor forma posible. ¿Qué hicieron esos militares? Aislar a esa persona. Con un problema inminente, ya con un problema encima que le venía a Quirino, le venía al poder, le venía a todo el mundo. Hasta que finalmente los organismos internacionales como la DEA se interesaron en profundizar sobre el tema de este señor. Finalmente le ocuparon 1.300 y pico de kilos de cocaína aquí por la carretera Duarte. Y entonces pero antes de eso, cuando ya ese problema Estados Unidos se lo enrostra al gobierno de Leonel, ya ahí se comienzan a repensar sobre el barco de Venezuela o el cargamento de Venezuela, ramificación en Colombia, que me habían informado hace 8 meses, pero ya era muy tarde para ablandar habichuela. Ya Quirino estaba pedido en extradición. Ya no tenían nada que hacer. Leonel Fernández y ese grupo entregan a Quirino sí o sí. Tuvieron que entregar a Quirino sí o sí. Y entonces, ya cuando lo entregan, viene el Estado criminal que se apodera de las cosas de los narcotraficantes, de los bienes. Lo que vimos con por ejemplo, la esposa de César Emilio Peralta recientemente, o la madre de sus hijas, la señora Marisol Franco, tuvo que, la fiscalía no vimos un escándalo público, un show mediático, de que la doña se estaba robando sus propios ajuares, luego de tener 2 sentencias, que se robó una alfombra, que se robó un florero. O sea, ese es el Estado, ese es el Ministerio Público, un Estado criminal, que lo único que actúa es, ¿para qué? Allanan a una persona y encuentran 40 relojes de marca. ¿Qué tú crees que hace la autoridad? Y que les robaron una cubertería de oro. Todo. A César el abusador. Pero eso no me sorprende. Yo lo he dicho siempre. Unos tenedores de oro que tenía, unas vasijas de oro con las que él comía. Pero que eso es, oye, lo peor que lo que ejercemos el derecho y lo que estamos en estos medios, sabemos que esa es una realidad latente, querido hermano. ¿Por qué?
Yo te contaba un caso y lo conté públicamente. Yo he tenido varios casos de tratar de recuperar. A mí me llamó una ciudadana norteamericana que compró una casa en la 27 de febrero en el 87 y la DNCD para el 2011 por ahí, 10, le allanó la casa porque un hijo de ella lo estaban mencionando en un caso de narcotráfico. Incautaron momentáneamente, secuestraron el bien. El Ministerio Público incautó el bien y nunca se llegó a un decomiso del bien. Oye, hermano, se robaron hasta los trajes del hombre. Hasta los zapatos se robaron. Ese señor tenía una colección de cuadros y se los robaron todo. Y a mí, cuando me fueron a entregar el acta, yo dije, yo no firmo eso. Vamos, que venga el cliente. Y cuando llevé al cliente, que era la señora, dice, pero es que yo vengo comprando cuadros, yo vengo comprando cosas. Desde 1987 que yo compré esa casa. Esa casa la compré esa señora en 560,000 pesos. De aquellos tiempos, trabajando en Puerto Rico. Y le devolvieron la casa desbaratada, sin puertas, sin baño. Le robaron todo adentro. Ese es un ejemplo de lo que pasa aquí. Lo de Quirino es igual. Lo desvalijaron. Lo desvalijaron. Se metieron en una, rompieron caja fuerte, botín de guerra. Reloj, botín de guerra. Oro, botín de guerra. Traje, botín de guerra. Valija. César Emilio Peralta, lo mismo. Casa de campo, lo mismo. Botín de guerra. Así actúa la autoridad en este país. Cuando todo eso debe pasar un inventario y entregárselo a los Estados Unidos. Mire, esta persona tiene tantos bienes aquí. Claro que sí. Mírelo aquí. Y que vaya a subasta pública. Exacto. Y que Estados Unidos mantenga el control de eso. Porque firmamos un tratado de extradición. Sí. Ahora se hace peor. Ahora se le permite al capo que coja un avión y tú no sabes los bienes que tiene aquí. Como pasó con el de Fricolandia. Y pasó ahora con Yeyea. Llegó allá y llegaron allá con un vuelo tranquilo. Claro, y no hay problema. Llegué aquí de vacaciones, no, y me está esperando la de aquí. Eso es lo que... Mira la vuelta que está dando Quirino. Mira la vuelta 10 años, 20 años después de su extradición. Y cómo aquí el propio Ministerio Público que le robó la mayoría de sus cosas, ahora le permite a los capos irse normal. Ahora mismo se fue Yeyea, un regidor del ayuntamiento. Ay, sí. ¿Tú conoces el inventario de los bienes de él? No, no sé. Ni yo tampoco, ni nadie lo conoce. Pero tú conoces que a Quirino le están desbaratando una finca. Ese es el Estado. Ay, ese es el Estado criminal que tenemos hoy. Y por eso tú ves esos temas con Quirino que te dice, mira, fulano es un delincuente, fulano es esto. ¿Por qué? Porque él culpa a quien él protegió. A quien él protegió. Wow. Tremendo y magistral lo que ha explicado aquí. De verdad, Rafael Linares Guerrero. A la sociedad, gracias, Linares, por venir a este espacio y explicar justamente desde la génesis por qué Quirino menciona tanto a Leonel Fernández. Gracias de corazón. Hermano, gracias. Tienes una plataforma que le está dando durísimo ahora. Así es, Despertar Político, que tienes que ir por allá. Voy para allá. Despertar Político con un grupo de amigos y hermanos muy inteligentes ellos. Está Norisbel Uceta. Muy buena esa joven. Joyce Melenciano. Estudiamos juntos. Sí, estudiamos juntos. Brillante. La Católica. Brillante. Abril Peña, Giovanni Morillo, José Ariel. Un equipo. Giovanni es muy bueno sí, también. Equilibrado. Sí, Giovanni un gran amigo. Sí, muy equilibrado y de verdad que echando para adelante, hermano. Como te dije, tienes que ir porque allá. Estamos haciendo como dándole la apertura a todos los espacios posibles para que ese programa llegue. Así es, me parece interesante y qué bueno que ese proyecto nació pegado, porque Estoy viendo cada programa y veo las visualizaciones de 50, de 60, de 70,000 visitas, lo que indica que ya fue acogido y sobre todo que tú tienes criterio para manejar la política y no convierte la política en farándula, como hacen algunos que han convertido la política en una chabacanería donde no se sabe si lo que dicen es verdad o es mentira. Gracias, hermano. Gracias por tu palabra. Gracias. Al público que comparte este contenido y nos vemos en la próxima entrega. Bye, bye.